lo que nos espera. Y bueno, para seguir con nuestro foro, sigue David Merino, que es consultor en regulación digital. Él es titular del Instituto Nacional de Ciencias Empresariales y Patrimoniales, así como miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, del Lustre y Nacional Colegio de Abogados de México y del Colegio de Contadores Públicos. Adelante, David. ¿Qué tal? ¿Me escuchan adecuadamente? Buenos días. Bien, efectivamente, pertenezco a esas organizaciones, pero en realidad soy también presidente de la Academia Mexicana de Derecho Tecnológico. Es la pasión oculta ahí que tenemos y me da mucho gusto saludar a algunos buenos amigos que de repente nos hemos visto. Muchas gracias a los diputados, diputadas y a todos los participantes. El diputado Hidalgo, cuando me contactó, me pidió que diera una breve introducción a lo que es el derecho tecnológico y haciendo un abrebocas, digamos, de lo que mis compañeros expositores van a tratar después. Lo hemos hecho con muchísimo gusto y no quiero dejar de agradecer a la Comisión de Gobernación y Población, a la diputada Rocío Barrera y al diputado Hidalgo la invitación. Elaboré una presentación. La que voy a presentar es la misma con la cual instruyo de estos temas. Es exactamente la misma que probablemente algunos ya han visto. Soy instructor en estos temas digitales de la UIF, de la Comisión. Espero que se esté viendo adecuadamente. Voy a aprovechar el tiempo al máximo y bueno, básicamente el tema es ver qué es el derecho tecnológico. El derecho tecnológico como tal y parte de la identidad de ciudadanía digital se contempla dentro de estas normas jurídicas de derecho tecnológico o conocido como LOTEC, que también se llama LOTEC, LegalTech, Juretech, Juristech, LexTech, derecho digital, derecho informático, derecho tecnológico o hasta derecho cuántico. Son muchas de las definiciones. Básicamente estas se han ido creando para efectos mercadológicos. Si ustedes se meten un día que no tengan mucha actividad a la página del INPI, a Marcanet, se van a dar cuenta que todas estas son marcas registradas de distintas personas, incluyendo yo en algunas, y que básicamente se hace por temas mercadológicos para podernos distinguir unos de otros, pero en realidad es exactamente lo mismo. Es decir, tendremos que partir de la base de que, pues como sabemos, el derecho es un conjunto de normas que regulan la convivencia social y esta convivencia fue evolucionando al grado de que se dejó de cumplir en materia digital la finalidad del derecho. Es decir, la idea del derecho es que exista una norma jurídica que regule la conducta que posteriormente pueda suceder. Y en este caso estábamos teniendo conductas que sucedían, pero que no tienen hasta la fecha algunas una regulación o no tenían una regulación. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Nos ganó el hecho y el acto a la norma. Por lo tanto, desde hace algunos años se creó lo que yo llamo que es como el abuelito o el papá del derecho tecnológico, que es el derecho informático, que tiene muchos años. La definición ahí la tenemos y básicamente este derecho informático se refiere a tres posiciones. Uno, aplicar normas que ya existían pero aplicadas a la informática, propiciar desarrollo de jurisprudencias y crear nuevos cuerpos de normas. El tema es que en México no se trabajó mucho en esos aspectos legislativos realmente. Esa regulación de derecho informático lo que hizo era que buscaba tener una regulación de la información, una protección del software, que eso sí se hizo en la ley del derecho de autor, en el INDAUTOR, regular los llamados contratos informáticos que ahora han evolucionado a lo que se llama smart contracts o blockchain, y empezar a trabajar la parte de delitos informáticos y comercio electrónico. Comercio electrónico, pues México está dentro de la OCDE y la OCDE tiene la base 1 del BEPS, que propiamente es regulación de comercio electrónico, y delitos informáticos, bueno, hemos evolucionado también bastante. Y entonces eso nos llevó a la informática jurídica. Y aquí es importante ver que es distinto el derecho informático y la informática jurídica. La informática jurídica son aquellos programas o aplicaciones que vuelven más eficiente el uso del derecho. Es decir, un software para administrar expedientes o, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, un software que permita administrar las iniciativas
los dictámenes, los puntos de acuerdo. Eso es informática jurídica, pero no quiere decir que sea derecho tecnológico. Aquí está la clasificación de la informática jurídica, que es para conocimiento general, y llegamos a lo que yo llamo derecho tecnológico. Esa definición que está ahí puede ser totalmente criticable, es mía, está en mi libro, y obviamente es perfectible, ¿no? Desde luego. Pero básicamente yo defino al derecho tecnológico como el conjunto de principios y normas que regulan los efectos jurídicos de la relación entre personas, derecho y tecnología, y tiene por objeto interpretar, integrar y sistematizar los ordenamientos jurídicos para su aplicación. Un punto que también consideramos importante es, y aquí viene la distinción y con esto cierro esta introducción para pasar a la parte de normatividad legal, es que todo lo informático sí es digital y es tecnológico, pero no todo lo tecnológico es informático o digital. Siempre les pongo yo una vivencia propia. Yo soy discapacitado, sufrí cáncer el año pasado y perdí una pierna, parte de una pierna, y mi prótesis que utilizo es mecánica, pero no por eso deja de ser tecnológica, que es la parte importante. Actualmente en la tecnología se considera que solamente es lo digital y no. Lo mecánico, por ejemplo, lo hidroneumático, lo neumático también es tecnología y también debe ser regulada. ¿Por qué? Porque tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Ahora bien, la tecnología, ¿qué aplicaciones tiene? Tiene aplicaciones fabulosas, pero que tienen que ser reguladas. Por ejemplo, nosotros, y es un tema, yo colaboro con la Cámara de Diputados desde diciembre del 2018 en un laboratorio de políticas públicas digitales que se tiene por ahí en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Y una de las cosas que tenemos muy avanzadas y ahorita estamos tratando de implementar por lo del COVID son las llamadas cooperativas digitales de economía social. Básicamente lo que estamos haciendo es una regulación y una implementación real de poder juntar las pymes, pero realmente pymes chiquititas. Es decir, por ejemplo, en Acapulco, el hotel pequeñito, con el restaurante pequeñito, con el que da los paseos en lancha, pero muchos de ese tipo, generar una cooperativa y subirla al mundo digital, pero tiene que tener regulación. Entonces, como en este laboratorio tenemos a las empresas más grandes del mundo trabajando con nosotros, pues está Google, Didi, Uber, Cabify, Microsoft, Rappi, SAP, etcétera, estamos trabajando el modelo, pero necesita una regulación y eso es a lo que quiero llegar. Ahorita con lo del COVID y el mundo digital nos estamos dando cuenta de lo importante que es y cómo utilizamos la tecnología, pero en México no hay regulación. Y eso me lleva a este marco legal internacional que a continuación les voy a explicar. El marco legal internacional realmente, y yo felicito al diputado Hidalgo por la iniciativa, cuando la leí me gustó mucho y en la exposición de motivos toca el marco legal internacional, tenemos que ver que según datos oficiales, 83 millones de personas son usuarios de Internet en México. Estamos hablando de aproximadamente el 70% de la población y el tiempo promedio de conexión diaria es de 8 horas con 20 minutos. Seguramente, y quiero aclarar, esta es la información del año pasado, seguramente este año va a subir, porque todo el mundo se está conectando para poder trabajar y desarrollar actividades, pero este era básicamente el tiempo promedio. El monto de operaciones por comercio electrónico en México en el 2018 fue de 396,000 millones de pesos y el 65% se pagó con tarjetas de crédito o débito y el 33% es con monederos electrónicos. A nivel internacional, de lo más reciente, solamente puse lo más reciente, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, tenemos como documentos el reporte de perspectivas de la OCDE, de Economía Digital del 2017, la cumbre del G7 en 2016 y el G20 en 2017 para la Agenda Global, la reunión ministerial de Cancún de la OCDE de Economía Digital de junio del 2016, la reunión del Consejo Ministerial de OCDE del año 2017 y el panel de alto nivel sobre cooperación digital creado por el secretario general de la ONU el 12 de julio del 2018. Cabe aclarar, yo no soy muy fan de la OCDE en particular, no coincido con muchas de las políticas, digamos, que tiene la OCDE. Yo soy mucho más, obviamente, de temas sociales y de ayudar al que realmente no tiene, como dice el presidente, primero a los pobres. Yo soy de esa idea. De hecho, mi tesis doctoral es gramsciana, yo la hice acerca de Antonio Gramsci. Pero uno de los temas importantes es que quien ha trabajado más en estos temas es la OCDE. Y los temas de economía digital, finalmente, con un twist que nosotros hemos considerado, pueden ser muy aplicables precisamente
a un tema de economía social y países como Finlandia, como Dinamarca, lo han aplicado de esa forma. Este panel del secretario general de la ONU hizo un informe que se llama La Era de la Interdependencia Digital, que fue publicado el 10 de junio del 2019, y básicamente tomé algunos temas, que son 3, que se denomina Que nadie se quede atrás, el segundo es Individuos, Sociedades y Tecnología Digital, y el tercero se llama Mecanismos de Cooperación Digital Mundial. En el de Individuos, Sociedades y Tecnología Digital viene el tema de derechos humanos universales, y uno de esos derechos humanos es el derecho a la identidad. Por lo tanto, encaja perfectamente la iniciativa del diputado Hidalgo con lo que la misma ONU recientemente ha publicado. Tenemos también las siguientes medidas prioritarias que la ONU está mencionando, que es una economía y una sociedad digital inclusiva, y obviamente que hay un tema. Para poder tener esa inclusión se requiere tener una identidad. Y si estamos hablando de inclusión digital, necesitamos una identidad digital en todo momento. Necesitamos capacidad humana e institucional, que ahí tendrá que trabajar el gobierno federal en tener esa capacidad institucional y humana. Los derechos humanos y acción humana, que ahorita voy a entrar a ellos, la confianza, seguridad, estabilidad y la cooperación digital mundial. Ahora bien, esto nos lleva a la parte de derechos humanos, que tenemos que cuidar mucho cuando hablamos de identidad, gobierno y ciudadanía digital. Estamos hablando nosotros básicamente de una 4ª generación en materia de derechos humanos. Esta 4ª generación, como sabemos, es la más reciente que se está trabajando, aunque ya hay ideas de una 5ª generación, que son los humanoides o los robots. Pero recordemos que básicamente la primera generación de derechos humanos nos protege como ciudadanos frente al poder del Estado. La segunda consagra esos derechos sociales, ¿sí?, y pide que el Estado nos garantice unos medios de desarrollo de vida dignos. La tercera era el tema de globalización, y de ahí viene mucho de los goals de la Agenda 2030 de la ONU, por el derecho a la paz, medios naturales sanos para todos los pueblos. Esta 4ª tiene que ver con los derechos humanos digitales. Muchos de estos derechos humanos ya se encuentran en nuestra Constitución, aunque no de forma expresa para temas digitales, sino temas genéricos, y algunos otros han sido ya sujeto de iniciativas. Me voy a ir un poco más rápido para respetar el tiempo. En derechos humanos digitales, nosotros tenemos la declaratoria de la ONU como derecho humano al acceso al Internet. El 2 de julio del 2018, la ONU ratifica la importancia de esos derechos humanos en Internet, y solamente los voy a mencionar. Tenemos el respeto a la neutralidad de la red, el derecho a la educación digital, que es la SEP ha estado trabajando de forma importante. El del primero, este de derecho de la neutralidad de la red, le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tenemos el de protección de menores en Internet. Tenemos el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral. Esto se refiere a que yo puedo usar en mi trabajo mis mismos dispositivos digitales y no me lo pueden prohibir, salvo temas de, por ejemplo, un cajero que no lo puede usar, un cajero de un banco que no lo puede utilizar, por ejemplo, un controlador aéreo, pues no se puede estar distrayendo, ¿no? Tenemos el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Aquí existe ya una iniciativa presentada por el senador Monreal, que está en el Senado, con referencia a este derecho a la desconexión digital, que básicamente consiste en que cuando yo salgo de mi horario laboral, no debo ser molestado, a menos que sea un caso de urgencia, por mis empleadores, hablando de temas digitales. Tenemos el derecho a la protección de la integridad personal ante la tecnología, el derecho a libertad de expresión en la red. Esto es importante, el derecho a la integridad personal y derecho a la expresión la tenemos nosotros ya contempladas en nuestra Constitución, no de forma expresa para temas digitales, pero ahí está. Tenemos el derecho a la identidad personal digital, que es de lo que trata precisamente esta iniciativa, y se considera un derecho humano digital de 4ª generación. Y bueno, pues obviamente es la iniciativa que está presentando el diputado Javier Hidalgo, que tiene que ver con que toda persona tiene derecho a conocer su identidad en la red, que es importante, y como lo dijo muy bien el maestro Jorge Leonel, tenemos que partir de una identidad primaria para después, posteriormente, pasar a una identidad digital que tiene que ver con temas como firma electrónica, que puede ser básica o avanzada, de 1 o de 2 niveles, la identificación biométrica, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos también el derecho a la privacidad en entornos tecnológicos, el derecho a la transparencia y responsabilidad en el uso de los algoritmos, derecho a disponer de una última instancia humana en decisiones de sistemas expertos. Esto tiene que ver con inteligencia artificial, que en decisiones súper importantes no dejemos a un algoritmo todo,
sino que un humano finalmente es el que toma esa última e importante decisión. Derecho a igualdad de oportunidades en la economía digital, derecho a las garantías de consumidores en el comercio digital, que ese pues le tocaría a Profeco, derecho a la propiedad intelectual en la red, derecho a la accesibilidad universal al Internet, derecho a la imparcialidad de la red, derecho a una red segura, derecho al olvido, que aquí tenemos también el tema dentro de la iniciativa del diputado Hidalgo y tenemos una iniciativa presentada también por el senador Monreal con respecto a este tema, derecho al legado digital o sucesión digital, como le quieren llamar, derecho a portabilidad de redes sociales y tenemos otros documentos importantes, que es la Declaratoria Conjunta de Libertad de Expresión de la ONU del 2011, la Declaración de la Asamblea General de la ONU declarando el acceso al Internet como derecho humano, del 2011, la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 29 de junio de 2012 y la declaración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para protección de los derechos humanos en el ámbito digital. Estos 4 documentos que tenemos aquí son importantes porque la iniciativa que estamos analizando tiene que ver con un derecho humano digital, que es el derecho a la identidad digital. Por lo tanto, está avalado por la Organización de las Naciones Unidas ese derecho humano bajo estos 4 instrumentos que les estoy dando y por lo tanto México, al ser parte de la ONU y al suscribir estos convenios y tratados internacionales, pues está obligado a tener esa legislación. Entonces estamos cumpliendo con el mandato que no es de estos años, es desde el 2011, 2012 y 2016 esta ratificación de la existencia de esta normatividad. Ahora, viene el tema de competencia. Siempre se ha dicho si la competencia para legislar estos temas es federal o local. Aquí me siento mal, pues, dándoles esto a los legisladores, ¿no? Son expertos en el tema, pero para los que nos están viendo, pues finalmente, bueno, el artículo 49 nos dice que el supremo poder de la federación se divide en 3 poderes, ¿sí? Legislativo, ejecutivo y judicial. El artículo 50 me dice que el Congreso se divide en 2 cámaras, una de diputados y una de senadores, con 500 diputados, con 128 senadores. Y el 73, fracción 17, me dice que el Congreso tiene facultad para dictar sobre vías generales de comunicación, todo lo que es TI o tecnología de información y comunicación, radiodifusión, telecomunicación, incluida banda ancha y Internet. Y además, correos, aguas nacionales y otros temas. Aquí la pregunta interesante es, a mi criterio es competencia federal, pero la pregunta que muchos nos hacemos es, entonces, ¿por qué los estados de la República, por ejemplo, imponen contribuciones a las plataformas digitales? Si el tema de legislar en materia de contribuciones es exclusivo de la Cámara de Diputados y además el tema de legislar en estos temas digitales es competencia exclusiva del Congreso a través de sus 2 cámaras. Entonces son de esos temas interesantes que por ahí se pueden dar, pero que se tienen que analizar. Ya voy a terminar. En México tenemos el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 11 de junio de 2013, se reforma la Constitución y básicamente el derecho tecnológico como área autónoma tiene un sustento legal en el 3er párrafo del artículo 6º de la Constitución, que nos señala este derecho que tenemos todos a tener un acceso al Internet. Sin embargo, hasta ahí nos quedamos. Es decir, este artículo 73, fracción 17, y este párrafo tercero del artículo 6º, son todas las referencias que tenemos en materia de derecho tecnológico en la Constitución. Entonces viene una parte interesante. Les puse unas láminas que no voy a ver una por una, son muchas, que son la normatividad que existe en México en materia de derecho digital. Viene desde la Ley Federal de Telecomunicaciones, el Código Civil, el Código de Comercio, viene obviamente todo lo que tiene que ver con la ventanilla única nacional para los trámites de información y gobierno, el EIDA, que también es muy conocido, la Ley General de Protección de Datos Personales, viene también la Ley de Firma Electrónica Avanzada, el reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, viene las normas oficiales mexicanas, la 151 del 2016, por ejemplo, y concluye con el reglamento de la Oficina de Presidencia de la República del 9 de diciembre del 2019, donde se modifican la competencia de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional. Y entonces, para concluir, yo tengo algunas preguntas interesantes, que es, 1, ¿por qué necesitamos regular el marco de derecho tecnológico en México? 1, no tenemos una ley federal que regule los temas tecnológicos, pero sí tenemos aplicaciones con las que hacemos actos de comercio públicos y privados. Tenemos un tema que se llama transferencia de riesgo a terceros, que es que las aplicaciones y las plataformas no son responsables de lo que hacen. Es decir, si yo voy en un Uber y el Uber choca, el responsable es el dueño del Uber, pero no la plataforma.
Si rento una casa por Airbnb y el boiler explota, el responsable es el dueño de la casa, no la plataforma, y así puedo tener muchos ejemplos. Ese fenómeno se llama transferencia de riesgo a terceros. Ahorita voy a tocar ya en las conclusiones por qué estoy diciendo esto. Tenemos también que ver que lo que tenemos que regular no es el carro que transita por una carretera, sino la carretera misma. Muchos se basan a lo digital, pero en realidad lo digital es la carretera por el que circula el carro. Lo que tenemos que hacer es regular el auto, ese carro o ese camión, que son los datos. ¿Por qué? Porque la industria del dato finalmente es algo sumamente importante. En los países más industrializados lo que se regula es el dato, no lo digital. Porque lo digital, repito, es el medio y lo que tengo que regular no es el medio, tengo que regular lo que circula por el medio. Es decir, existe la economía del dato. ¿Qué es eso? Finalmente, es un bien en términos de la norma de información financiera C8 y la norma de información financiera C22, y ese bien es lo que yo tengo que regular y estructurar perfectamente. Ese dato es más valioso para uno que para otros, pero en este caso de la ley de identidad digital, lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que lo que importa es el medio, sí, porque es digital, pero lo que más importa es el dato que va a contener esa cédula de identidad digital. ¿Por qué? Porque esos son los datos que finalmente nos van a identificar y a dar esa identidad tanto nacional como individual como persona a cada uno de los mexicanos o de los ciudadanos. Entonces, esos datos tengo que preguntarme si son cuantificables y cualificables, que sí lo son. Y entonces tengo que entrar a una regulación mucho más dura y más estricta de quién puede manejar, quién puede accesar, quién puede acceder y cómo puedo yo variar y proteger mis mismos datos. Por lo tanto, sí tenemos una economía datificada, que es la economía del dato, que así se le denomina, que es la más grande del mundo. Si nos fijamos en la lista de las empresas más grandes del mundo, al menos la mitad son de economía de datos, ¿sí? O empresas digitales. ¿Es lo mismo lo digital que lo datificado? No. Lo digital es el medio y lo datificado es cómo hago dinero. Voy a ser muy claro. Una aerolínea o un hotel, por ejemplo, lo que venden es vía digital. Es decir, yo puedo comprar sin necesidad de un humano, inclusive con un chatbot o la tecnología que quieran. Pero el producto es real, existe, ahí está el avión y ahí está el hotel. Lo único que utilicé fue el medio digital para poder hacer la operación, que es muy distinto a la economía del dato, que es precisamente estas aplicaciones como Uber, Cabify, Rappi, la que ustedes quieran, que finalmente lo que trabaja es con datos que contactan personas y ese contacto genera que un dato, y ese dato es el que yo manejo y el manejo de esos datos es el que me deja el ingreso. Entonces tenemos que entender muy bien qué es lo que queremos regular. La economía datificada se adecua a los supuestos de contabilidad, sí, y también a los supuestos de derecho. Ahora, para terminar, lo que les diría es lo siguiente. Del análisis que realizamos de esta iniciativa, creo que sería importante que pudieran considerar uno, el poder incorporar dentro del texto o cuerpo de la norma o en el reglamento temas de blockchain. Hay inclusive ya un tema de un blockchain institucional que pudiera ser obviamente manejado por parte de la Secretaría de Gobernación específicamente por el RENAPO, a efecto de garantizar la seguridad informática y jurídica algorítmica derivado de la utilización de esta base de datos. Segundo, tenemos que ver también que al no existir una regulación general en México, nosotros tenemos una propuesta que de hecho vamos a presentar ya de forma formal el día 30, el día de mañana, a las 5 de la tarde, vía digital. Yo coordino el grupo de investigación, análisis y opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, que es un grupo donde están los 3 colegios de abogados, los 3 colegios de contadores, Concanaco, Canacintra, Coparmex, sesiona con nosotros de forma permanente y también los coordino para ese efecto la UIF, Procu Fiscal, Consejería Jurídica, el INAI, el Sistema Anticorrupción, Comunicaciones y Transporte. Son como 15 entidades de gobierno que coordino para ese tema. Vamos a presentar algo que todavía no sabemos si va a ser ley federal o ley general, están en ese tema, pero se llama Ley de Economía Datificada y Entorno Digital. Es una iniciativa mía como ciudadano y estamos buscando un diputado que la padrine, ¿no? Para poderla presentar. Lo que se busca es que esté regulada la actividad digital en México de una forma muy sencilla y les voy a explicar por qué. Se va a meter el gobierno federal en un tema bien complicado en junio, porque resulta que la reforma fiscal que aprobaron a finales del año pasado
dice que para que las empresas digitales paguen impuestos tienen que estar en un registro, pero resulta que ese registro no existe al día de hoy y no existe porque no hay una ley que le dé nacimiento a ese registro. Por lo tanto, ninguna empresa de economía digital o datificada podría pagar impuestos porque no existe el mecanismo que está en la ley fiscal para que esas empresas digitales comprueben que son digitales y por lo tanto paguen tanto el IVA como el ISR retenido. Y es una cantidad brutal de dinero la que dejaría de recibir por ese concepto el gobierno federal. Entonces es muy importante legislar en materia tecnológica y no es que nosotros lo digamos, los tiempos están en la ley. Entonces, ese es un tema, y yo de broma les digo a mis amigos diputados que es un tema en el que se metieron solitos, pero que no sabían que iba a estar el COVID en esa época, ¿no? Entonces, se pusieron una fecha que parecía buena, que eran 6 meses, y que con este tema, pues los 6 meses nos están alcanzando. La pregunta es, ¿son cientos de miles de millones de pesos los que dejaría de recibir el gobierno federal si no existe ese registro? Esta ley le da la competencia para el registro a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Economía y se vincula con la Ley de Identidad Digital por una razón, porque también se contempla los derechos humanos digitales y dentro de esos derechos humanos digitales está el de la identidad. Finalmente, concluyendo con la iniciativa del diputado Hidalgo. 1, me parece muy buena. 2, incorporaría temas de blockchain. 3, creo que sería importante el poder establecer un tema de privacidad de datos, tenemos un tema de robo de identidad muy serio en México, y que esta cédula digital, eso sería en el reglamento obviamente, o en la legislación secundaria, pudiera tener la opción de hacer públicos todos los datos o no públicos todos los datos. Se tiene que ligar obviamente con la ley de firma electrónica avanzada. Como sabemos, tenemos en México una firma electrónica avanzada de doble nivel, de doble seguridad con el certificado y la llave. Y de ahí es de donde podemos empezar a trabajar nosotros con esta parte. Yo considero que es sumamente importante la iniciativa. Me queda claro que para que todos tengamos la cédula, pues finalmente se tiene que trabajar y la vincularía finalmente con un último tema, que es el tema FinTech. Actualmente el tema FinTech pues está trabajándose de una forma muy importante. En el 2018 fuimos pioneros con la ley FinTech en México, pioneros a nivel mundial. Actualmente se está trabajando con el tema de Open Banking, que es fundamental el trabajar el Open Banking ahorita. Y para todos los temas de InsurTech, que son seguros por Internet, FiduTech, que es la parte fiduciaria por Internet, FinTech, que es la parte financiera por medios digitales, todos necesitamos una identidad digital. Entonces, la utilidad no nada más sería el poder acreditar mi ciudadanía y mi nacionalidad inclusive, con esta cédula digital, sino que también sería muy útil vincularla a la firma electrónica avanzada para poder realizar firma de smart contracts, finalmente a través de esta firma electrónica avanzada y la cédula digital como un medio mixto de seguridad digital, y al mismo tiempo vincularla para poder realizar todas las operaciones digitales que actualmente se realizan, poder comprobar la identidad y finalmente poder dedicarnos a tener menos tiempo fuera realizando trámites y más tiempo en forma digital. Con esto yo concluyo, quedo a sus órdenes, les agradezco muchísimo, espero no haberme pasado mucho del tiempo. Un saludo a mis compañeros expositores y ojalá haya sido de utilidad este tema. Muchas gracias por la invitación y reitero al diputado Hidalgo, a la diputada Barrera y a la Comisión de Gobernación y Población, muchísimas gracias, quedo a sus órdenes.